Buenas, se nos escucha en directo. Como siempre ya me confirmaréis si se nos escucha bien, de sonido, de imagen. Como veis, directo correspondiente al mes de julio. Pensaba que no iba a haber directo este mes, pero bueno, celebrando que por fin tomamos oficialmente ya vacaciones, ya me tocaba también, pues bueno, digo, vamos a hacer el directo de este mes, directo que, como veis, desde detrás de la cámara, como comentamos hace un par de directos, aire acondicionado, así se está bastante bien, vistas inmejorables, como no podía ser de otra forma, un canal destinado 100% a acuariofilia, pues un buen acuario de fondo, como veis, nuestros 500 litros reales. Y sencillamente pues hablaremos de todo un poquito, comentaremos, bueno, ya os comentaré ahora cuando hablemos un poquito, le he metido algunos cambios al estudio, unos obligados, otro ya como consecuencia, ya os contaré en el próximo vídeo, el próximo domingo, que esta semana sí que voy a tener tiempo para grabar tranquilamente, por suerte. Y nada, buenas tardes Fernando, buenas tardes David, buenas tardes Larry. Disculpar también que no haya avisado con anterioridad, es que estaba aquí sencillamente con el grupo de Telegram, estaba hablando con los miembros del canal y he dicho, ¿y por qué no hago un directo? Y es verdad que pues ya que estoy de vacaciones y el de mes de julio, pues así, al menos este año intentaremos hacer un directo al mes, como prometimos al principio, siempre que el tiempo lo permitiese. Y nada, contadme también vosotros qué tal, cuándo tenéis las vacaciones, cómo organizáis las vacaciones, cómo os dejáis los acuarios en vacaciones. Súper importante cuidar los acuarios aunque nos vayamos de vacaciones, que por eso es un hobby, pero también tenemos la obligación de proporcionar lo mejor a esos seres vivos que están en esos 5 cristales. Y la verdad es que se ve de escándalo hoy, no sé si ha cambiado algo, si es porque está la gente de vacaciones, pero estoy viéndolo aquí en mi pantalla del portátil y a través de la cámara y se ve bastante bien. Confirmadme si lo veis todo bastante bien vosotros y nuevamente confirmadme el sonido si se escucha. David, qué alegría me ha dado cuando saltaba la notificación. Pues ha sido totalmente sobre la marcha. De hecho, este directo lo he decidido hace 20 minutos, literalmente. Estaba pensando, digo, si estoy de vacaciones y no he hecho directo este mes, digo, leches, digo, algo me falta, algo me falta. Y sí, la verdad es que cada vez voy más liado, como siempre os comento. Pero bueno, refrigelio, lo he preparado también, ahora iré a por él. Y nada, va a ser un directo también cortito, pero bueno, así cubrimos expediente, como se suele decir en el mes de julio. Y también así os compenso un poquito que el domingo no hubo vídeo porque es que necesitaba desconectar ya. O sea, por algún sitio tengo que parar alguna vez. Y además de estos directos, pues lo bueno que tiene David es, como es súper improvisado, podéis aprovechar como siempre, responde a todo el mundo, vamos viendo pregunta a pregunta, dudas, cuestiones. La idea es estar una hora, tampoco mucho más, porque la jefa ha vuelto hoy de vacaciones, entraba hoy a trabajar, pero bueno, cuando salga sí que nos queremos ir a dar una vuelta, aprovechando estos días y cuando entra el fresquito, al bajar el sol. Y nada, pues lo que viene siendo la vida. Vamos a avisar por aquí a los miembros del canal que ya estamos en directo. Y Fernando, sí se oye bien y se ve bien, súper refrescante la imagen con el acuario. Gracias, Fernando. Y sí, la verdad es que lo que siempre decimos es que el hobby va de esto. Va de acuarios, siempre lo decimos. Y David ha sido abrir la rubia y saltar la notificación. Ahí está, refrigelio y directito de acuariofilia. A ver, diría fresquito, pero bueno, fresquito, el acuario está, como bien sabéis, alguna vez hemos comentado, con sus ventiladores a 27 grados. Este del salón con el aire se baja un poquito más, hasta los 26,7 o así. Pececillos y más, buenas tardes, un saludo, dejo mi like y marcho, en cuanto pueda lo veré. Pues gracias sencillamente por pasarte, como siempre os comento, no hay obligación en este canal, como aficionados que somos todos, donde yo me incluyo, estamos el que quiere estar, con el objetivo de mejorar y compartir experiencias, así que gracias pececillos. Y el amigo Ángel Cayuela, ¡yepa! ¿Cómo van esos calores? Pues no los llevo mal este año, los acuarios los están llevando bastante bien, con el tema de los ventiladores. Evidentemente estas 2 últimas semanas son las de más evaporación, me toca rellenar
los autorrellenadores a mitad de semana porque no llegan para toda la semana como viene siendo lo normal. Pero es normal, no evapora lo mismo cuando está la habitación a 30 y cuando está a 32. Eso nos pasa a todos, pero bueno, lo importante, lo que siempre digo, que al menos los acuarios con los peces no pasen de 27 grados, es súper importante por el tema de la oxigenación. Marcos, buenas, voy por una cerveza sin filtrar, seguro que estáis nitrogenados y sin ciclar, esas son las buenas. Luis, ya que me has comentado el tema de las vacaciones, os comparto el alimentador automático que uso yo, es el mejor que he encontrado para dar la cantidad exacta. Bueno, el tema de alimentadores hay muchísima variedad. Yo sabéis que utilizo los de AliExpress porque al final, como todo, si tienes un acuario, pues siempre he dicho que me compraría cosas más caras. Cuando tienes 7 acuarios, pues al final tienes que economizar por algún sitio, evidentemente. Un sueldo, por mucho que se estire y se planifique, pues sin dejar tus obligaciones, pues da para lo que da. Y bastante hago durante los últimos años, sin, evidentemente, disfrutando. Yo los que uso de AliExpress van bien y de hecho ahora solo tengo alimentador en el 300 y en el 500 y el resto de acuarios desde hace Semana Santa o así, abril, me propuse todos los días interaccionar más con los peces, que a veces se nos olvida, tanto automatismo que tenemos, y todos los días paso por todos los acuarios antes de comer yo y interacciono, les echo de comer, les voy variando la comida y yo lo disfruto, es que yo particularmente lo disfruto porque esa parte a veces se olvida, entonces así os lo digo. Aquí en Fuengirola no hace muchos grados, pero sí hay mucha humedad. El tema de la humedad es otra cosa. Aquí Albacete sí que hace temperatura, pero bueno, es un clima seco. Y yo, por ejemplo, aquí por la noche, pues al menos donde yo vivo, refrescas, está bastante bien. Y ahora mismo aquí os digo la verdad, aquí en el salón con el aire acondicionado estoy muy bien, no nos engañemos. De hecho, estoy tan bien que estaba tan bien que ni se me ha acordado hacer el directo este mes. Marcos, yo creo que la mejor opción hasta una semana, si los tiene bien alimentados y un acuarios maduros, no dejar alimentador. A ver, a veces, y de hecho una de las cosas que casi siempre pecamos, y me voy a incluir yo en momentos puntuales de mi vida como aficionado en el hobby, es de sobrealimentamos los peces. Y la prueba la tienes de que los peces los compramos pequeños, les echamos de comer y siempre crecen, están engordando, o sea, tienen calorías, por así decirlo, suficiente para hacer su actividad cotidiana. Y ese sobrealimento, las consecuencias que suele tener, pues es acumulación normalmente de fosfatos o desequilibrios porque alimentamos con lástima y es normal, es natural, porque a veces queremos lo mejor para nuestros peces, pero como se suele decir, alimentar de más tampoco es lo mejor, hay que dar lo justo que necesitan y un poquito más, pero sobre todo, más que mucho, de buena calidad, esa es mi opinión. Porque siempre te puede llevar un susto o dejarlo al mínimo, evidentemente ya como se te conecte y te eche toda la comida, vamos, te estropea un acuario, un alimentador, no tengo ninguna duda, Marcos. Ángel, por Valencia es una risa, la humedad que hace, estuve el sábado, me fui a comer a la playa, estaba Geli allí con la familia de vacaciones, que ya las tenía diferentes a mí, y ya la recogí, nos volvimos el domingo por la mañana, y había una humedad que yo lo decía, digo, vale, la playa estará muy bien, pero yo particularmente estoy mejor aquí en Albacete, también porque estoy acostumbrado, ¿vale? Pero sí que estuve, ya te digo, el sábado comí ahí en la playa y tela con la humedad. Raúl López, buenas, ¿conoces alguna pantalla que aguante la humedad? A ver, casi todas las pantallas caras están certificadas IP67 y IP68. De hecho, si te fijas, este 500 mismo que se está viendo, creo que son IP68 las Chihiros, pero sobre todo hay algo que hace que aguanten mucho mejor, es tenerlas, como veis, colgadas, y yo no lo tengo los agujeros tapados. Esas pantallas que además suelen ser de peor calidad, que además las tenemos debajo de la tapa, que además aguantan más humedad porque se condensa el agua, se suelen estropear más, etcétera, etcétera, a mí particularmente no me gusta. Por eso digo que pantallas que aguanten humedad sí que las hay, pero suelen ser, hay que gastarse pasta como todo en esta vida. Humberto, ojalá nos puedas platicar de un tema sencillo, condiciones de la urna de relleno, pero no hay vídeos en internet. ¿Qué condiciones? Tapa, sin luz, ultravioleta, válvula, no retorno, colocación. A ver, la urna de relleno o de autorrelleno, en este caso yo uso directamente un tupper de plástico, ahí no hay que gastar más. No utilizo lluvia en ninguno de mis acuarios, evidentemente sin luz. Y tapa sí que tengo una pequeña tapa para que evidentemente no evapore, ahí es el reservorio de agua.
Válvula de retorno o no, eso ya depende. Una cosa es la válvula, la urna de autorrelleno, y otra cosa es el sistema de autorrelleno, que sea casero o sea láser. Eso ya va aparte. Y colocación, pues como siempre digo, al gusto de cada uno o las posibilidades de la distribución de cada proyecto. Humberto. Buenas, Monse. Hasta luego, Larry. Y nada, vamos a echarnos un traguito de agua. José, aquí en mi ciudad hace un calor que te torras. Ahí está. No, eso es normal. Ahora mismo yo creo que nos quedan 2 o 3 semanas realmente malas y ya empezará a refrescar un poquito, al menos la teoría, pero bueno, yo creo que lo malo de este año lo hemos pasado, y con las lluvias de principios del mes de junio, que por un lado hacían muchísima falta, pero también controló mucho la temperatura, y yo particularmente yo no voy a calificar este verano como de los peores que he tenido en los últimos años, al menos desde mi punto de vista. Marcos, el alimentador automático, yo he pensado en ponerle un temporizador wifi pequeño de esos que se conectan en línea y funcionan a bajo voltaje, y ponerle las pilas como fuente externa. No es difícil. A ver, al final es el tema de bricos, se nos pueden ocurrir 20.000 cosas siempre, y todo lo que sea mejoras y sobre todo introducir un factor de seguridad, pues bienvenido sea. También es lo que suele pasar. Una cosa es lo que pensamos y otra cosa es luego lo que nos suele pasar. Como os conté el último caso, próximo vídeo adelanto, los miembros del canal lo saben, he tenido mi primer derrame de agua desde que estamos en esta casa, que es antes justamente de empezar con el proyecto de canal, y no ha sido por un fallo del autorrellenador, cuidado, ha sido por una condición de alineamiento de planetas del maldito Murphy, que por capilaridad se nos ha salido agua, ya os lo contaré en el vídeo. Entonces por eso digo que una cosa es lo que planifiquemos y otra cosa en realidad es luego lo que nos sucede en esta vida, pero todos yo creo que al menos hacemos las cosas por el bien del hobby. Y puedes alimentar cuando quieras por wifi si lo configuras manual, efectivamente. Raúl lo decía para un acuario con tapa, porque tengo 2 gatos que les encanta tumbarse encima del acuario y hacer la croqueta, y sobre todo al calentico también de la tapa, Raúl, en ese caso. Pero bueno, ten en cuenta que las pantallas son hipermeabilizadas para el tema de la acuariofilia, pero yo sí que mi experiencia es que cuando están debajo de la tapa condensa mucho más el agua según qué tipo de proyectos. Y además de que se hace mucha más humedad, mucho más honguito encima de las tapas, los plásticos, todo eso. Por eso a mí en parte me gustan los acuarios abiertos, los considero más higiénicos, ni mejores ni peores. De mi punto de vista, más estéticos e higiénicos. Sabéis que es una cuestión de gusto personal, pero sí que hay pantallas para... De hecho, cualquier pantalla que sea para acuariofilia deberá llevar esa impermeabilización para evitar problemas. La ninfea está preciosa este verano. El año pasado se resintió más. Yo tengo aquí, como veis, el lotus y le he quitado muchas hojas porque estaba tan asalvajado que prácticamente quitaba toda la luz a la parte izquierda del acuario, y ya era casi un problema porque aunque tengo la luz muy ajustada, pero las plantas siempre necesitan un mínimo, como os explico. Pero sí, la verdad es que este acuario no deja de evolucionar incluso en bajos requerimientos, y el CO2 pues se tiene que notar antes o después. De hecho, si os vais al montaje hace 18, 19, 20 meses que fue ya, pues no tiene ni una décima parte de las plantas. Y como siempre os digo, parto de pocas plantas porque ya el acuario ya se va salvajando. Murphy no tenía acuarios, ni conocimiento algunas veces, efectivamente, Ángel. Y Pedro, muy buenas tardes a todos, encantado, buenas tardes, Pedro. Marco, buah, la maldita capilaridad, imagino, me ha hinchado el mueble, está inmóvil, no se tambalea, pero por detrás está hinchado. Aunque le dé con mucha fuerza no se mueve, pero efectivamente. Y yo ya os digo, ha sido cuestión de capilaridad, es mala suerte. A ver, mala suerte. Consideras 999 factores y siempre alguno se te escapa, como seres humanos que somos. Pero bueno, ya digo, ya lo contaré más detallado. Al final me ha estropeado un mueble, no por suerte del acuario, sino el que tenía al lado del Leroy Merlin. Eso me ha molestado menos, y como consecuencia, pues uno de los últimos proyectos que montamos, ese Wabicusa en cascada, pues me lo he cargado, porque lo tenía recién montado, se me ha estropeado el mueble donde lo tenía, digo, ¿dónde lo pongo? Y como se suele decir vulgarmente, me rayé un poquito, dije, pues nada, proyecto que quito, y empecé a reestructurar cositas, y hasta ya lo enseñaré en el próximo vídeo, y os contaré más novedades, evidentemente. Y mi Lotus va perdiendo hojas o bordes de las hojas por el calor, aunque le meta ventiladores. A ver, esta más o menos es verdad que aguanta, pero sí que es cierto que la temperatura afecta a todo, al metabolismo de los peces e incluso también a las hojas
a mí también se me estropean algunas antes y se me agujerean, pues las retiro cada semana en el mantenimiento semanal y va bastante bien. Y ya os digo que, pero bueno, la temperatura a 27 grados se controla bastante. Y yo la verdad que una de las cosas que me he planteado, lo hablaba el otro día con Raúl de Retules, que le mando un saludo por si luego se ve el directo. Me he planteado, hasta si no me costase mucho, ampliar el equipo de aire acondicionado que tengo para ponerlo también en el estudio. El problema es que, claro, de lo que tú piensas a lo que en realidad sea, si son 300, 400 euros lo hago, si son 1000 y pico, 2000 euros, pues no lo hago, porque tampoco está tan mal esa habitación de temperatura. Y climatizarlo para invierno y para verano, pero bueno, de momento vamos a esperarnos ya. Es como todo, ya han pasado las 2 semanas un poco más complicadas que cuando se piensan las cosas. También es cierto que he intentado llamar a hacer un presupuesto y es imposible ahora localizar a nadie en esta ciudad para el tema de un aire acondicionado, están súper solicitados, así que bueno, lo dejaremos pasar y ya veremos más adelante. Ya se me ha ido la ansia, como se suele decir. ¿Qué pantalla tienes en el Macroalgas? Pues tengo una Twistar 600cc versión 2 al 50%, para más información, Larry. Fernando Sánchez, comentaste en algún vídeo que tenías la Chigidos WRGB2 de ese acuario al 20 o al 30. Ni al 20 ni al 30. Mira, te lo voy a decir, Fernando, exactamente a lo que está, porque estoy abriendo aquí la aplicación, ¿vale? Mi Chigiros. Y bueno, además te lo voy a poner en el móvil para que veas que es verdad. Bueno, como veis, tengo mi móvil. Este es el 500 litros y la tengo, no sé si lo veis ahí bien, si se aprecia, al 23% todos los canales, ¿vale? Y que conste que esa pantalla está muy quemada, porque ya tiene mucho tiempo de uso, es decir que sería un 20%, por ejemplo, si fuera nueva, o incluso menos. Ya digo, es que esa pantalla tira muchísimo. Aquarius Val, buenas tardes. Y Larry, de nada, hombre, para eso estamos, para preguntar. De todas formas, también lo que siempre os comento, toda la información al fin y al cabo la comparto como en los vídeos, no me suelo guardar nada, o si me guardo algo es porque no lo tengo 100% seguro. Y el objetivo de este canal siempre lo he dicho, que es ayudar y compartir cosas por el bien del hobby, ya está, no tiene otro objetivo este canal, como bien sabéis desde que empezamos. Que yo soy un aficionado más. A ti, Fernando y David, es mejor que te esperes para invierno, para el aire, te va a salir mucho más barato. Bueno, evidentemente lo que pasa que es lo que pasa en invierno, no nos acordamos de esas cosas, nos acordamos el día de más calor del año. ¿Has probado la Litoretta Uniflora? No, esa planta aún no la he probado. Y Emilio y 38 usuarios, muchísimas gracias, porque de verdad pensaba que no se iba a conectar ni el tato. Y he hecho el directo, ya os digo, por cumplir ciclo este mes de directo. Así que muchísimas gracias a los que os habéis pasado. Tengo Acobasit. ¿Qué opinas de inyectar el abono directamente? Vale, imagino que se viene un poco por el vídeo que hizo Paco y tal. Y ahora vamos a ser serios. Una cosa es un acuario de altos requerimientos, inyectar abono. Y otra cosa son bajos requerimientos, que la Acobasit pues normalmente te va a cubrir con algo de abonado en agua. Si dado el caso, también va a depender de la proporción peces, plantas que tengamos. Y realmente si tú vas a hacer, tienes pensando o tienes necesidad de inyectar sustratos que tienes o seguramente mucho requerimiento, y eso lo suyo es usar sustratos más nutritivos en realidad. Es hacer la casa pues por la base y no por el tejado, en este caso Emilio. Buenas tardes, Alejandro. Y buenas tardes a todos. David Rosales, regalo de Papá Noel que te traiga aire en el trineo. Y si no lo instala y no lo deja apagado, ya sería la leche, David. Marcos, voy a hacer un cultivo emergido de Monte Carlo en un tupper de estos de fruta fresca del Mercadona, que es perfecto. Recomendaciones para conseguir tapizar todo en emergido, riego y tal. Pues mira... yo creo que normalmente con la humedad, pero bueno, en un proyecto así, si le pones un tipo humidificador o un tipo spray casero, siempre va a ser mejor. La Monte Carlo es verdad que en emergido pues va a costar más que otras plantas. Como siempre hemos hablado, todo depende del porcentaje de humedad que tengamos. Y no sé si es mejor pulverizar o regar normal. La ventaja del pulverizado, sobre todo si es programado, es que vas a garantizar que siempre va a tener un grado de humedad y que va a estar la hoja mojada. En ese caso,
Si te quieres ir luego un día a tomarte una cerveza con los colegas, pues ese día lo tienes cubierto. Si vas a regar manual o normal, te va a ir bien, pero claro, tienes que estar mucho más pendiente, te va a dar más trabajo. También lo que siempre decimos, aquí las cosas no las hacemos para hacernos la vida fácil, las hacemos para disfrutar, y más que trabajo es hobby, lo disfrutamos. Pero sí que un pulverizador yo creo que en este caso te facilitaría la vida, Marcos, pero bueno, ya nos irás contando también tu experiencia por el grupo. No cabe humidificador ni nada, sería tapado con la tapa transparente y ya. Bueno, sí, al final siempre aguanta mucho. Yo siempre os he dicho que el tema de los ecobotes para mí son una maravilla, como aguantan la humedad. Es verdad que en invierno los riego una vez a la semana con spray. Ahora en verano, pues cada 2 días, evidentemente, pues hay que echarles algo de spray, de pulverización, para que esas anubias, esas buces, esas plantas que tenemos ahí, pues aguanten. ¿Por qué? Porque por muy que sea, tampoco son botes herméticos y se escapa algo. Pero vamos, al final es cuestión de planificación y seguro que ese proyecto va bien. Me estoy acabando un refresquito y tengo preparada el refrigelio. Hay una cervecita para celebrar las vacaciones también. Vamos en breve a por ella. Y bueno, si me preguntáis más cositas, que yo me quedo embelesado viendo el acuario, como siempre os digo, y esta es la visión que siempre tenemos desde el salón, por suerte. La verdad es que es una maravilla este acuario. Me encanta, sí, es que me encanta. Como siempre digo, si hubiera tenido más espacio, el ansia viva es muy mala, más acuario hubiéramos puesto, pero no. La verdad es que ya está bien. Yo lo digo, si alguna vez me lo preguntáis, 500 litros reales ya es un muy buen señor acuario. De hecho, el 300 litros ya es un muy buen acuario, ¿vale? 38 personas y 5 likes. Aquí falta algo, aquí lo que falta son refrigerios, Marcos. Manuel Arana, ¿cuántos lúmenes manejas en ese acuario? Uy, venga, os dejo algún miembro de canal que le respondáis a Manuel. Aquí no hablamos, Manuel, de lúmenes. Eso no es reproducible, no es real y va a depender de muchos factores, de pantallas y de 20.000 cosas. Lo únicamente reproducible es el par, la radiación fotosintéticamente activa. Hay vídeos explicándolo en el canal, demostrándolo además, que no es hablar por hablar, desde que comenzamos con el tema del canal. De hecho, ya después de 4 años ya hablando de par, ya hay gente que ya empieza a hablar de eso como si era fuera la novedad, pero bueno, es lo que tienen las redes sociales, como siempre hemos dicho. Yo hago mi granito de arena y ese par es un bajo requerimientos, un par de 14 en la superficie, y fíjate cómo están las plantas y, como hemos dicho antes, esa pantalla al 23% para este caso. Buenas, Juan Carlos, que al final casi no llegas, tío. Y buenas, Javier, un saludo, qué gusto verte por aquí nuevamente. Efectivamente, Larry, se mide el par, así está. Me gusta que estéis al tanto de lo que hacemos. Y ya lo que digo, no es que sea una manía que yo tenga, es que, como sabéis, en este canal damos datos, damos medidas y lo demostramos lo que hablamos. Tengo una duda con el nitrato. Si tengo un acuario muy plantado de plantas de medios, ¿el valor tiene que ser 0 o sería recomendable tenerlo más altos? Bueno, como siempre os digo, los medium tech chocotajas, cuidaditos, que son peligrosos, pero en ningún acuario debería quedarse nunca a 0 de nada, porque si no las plantas se paran y es donde se crea la oportunidad para que las algas aprovechen ese desequilibrio y tengan su nicho biológico, su oportunidad para expandirse. En low lo controlamos con reducir la intensidad, en high lo controlamos con abonar muchísimo y luz a saco, y en medium pues es de los acuarios que siempre digo que hay que tener mucha más experiencia en realidad. Ahí no os equivoquéis, que para mí me parece el acuario más complejo, un medium tech. Estoy tratando la cianobacteria con agua oxigenada respetando la dosis. ¿Puedo darle todos los días? Cuando entra la cianobacteria al final es complicado, entonces es cuestión de ver la circulación del agua, cambios de agua, tratar de vez en cuando ayuda, pero al final antes o después es como un inóculo que tenemos ahí, y si persiste, pues más que tratar con agua oxigenada es, como siempre decimos en todos estos casos, buscar el verdadero origen del problema o del desequilibrio, porque si no vas a estar tratando todos los días no es bueno y además te vas a cansar. He visto tu medidor de par, ¿puedes recomendar algún medidor? Pues el que yo uso, porque realmente de los que estuve viendo, por un lado no es fácil encontrar, luego depende de dónde seamos cada cual, y calidad-precio yo compré ese porque además me lo dejó Pedro C, un suscriptor, para probarlo en su día, luego yo me gustó, lo compré,
y yo en todas las medidas que hemos hecho, estudios y tal, para mí es calidad-precio uno de los que mejor va. Te recomendaría otro, pero es que como no he probado otro, te hablo del que yo he probado, porque además he probado dos versiones diferentes, me ha ido muy bien y además, como te digo, yo de vez en cuando monto un proyecto vuelvo a ajustar y ahí están los resultados. Así que Manuel, yo te diría que te comprases el Sennheiser Riff, si es que lo hay, porque cada vez es más difícil también encontrarlo, esa es otra. ¿Alguna vez te has planteado tener discos en ese 500 litros? No me he planteado peces grandes. Y el otro día me preguntó un suscriptor, Omar, que vino a casa, que por cierto le vendí el acuario de 60 litros y vine, se lo llevó, estuvimos hablando de aquí de esta ciudad. Y todo el mundo me pregunta lo mismo porque impresiona en realidad mucho más verlo en persona el acuario que verlo en directo. Pero es que peces grandes, como siempre digo, yo asumo que si tengo un barbo Ceres que me va a vivir 5, 6 o 7 años, ya está bien para un proyecto, que un disco o un Altun o un pez ángel o un escalar, todos esos peces, si hacemos las cosas bien, deberían o no tendríamos por qué tener problemas para que nos vivan 15 o 20 años. Y cuando haces estas cosas tenemos la responsabilidad de proporcionar lo mejor a nuestras mascotas durante toda su vida. Es como los gatetes, que por cierto acaba de venir Junior a saludarme, y Junior pues tiene que vivir muchos años aquí conmigo y tenemos esa responsabilidad pues cuando tenemos animales. Entonces yo los discos son peces que creo que pueden vivir muchos años y más de lo que te suelen recomendar. Cuidado, te recomiendan 8, 10, 12 años, pero pueden vivir muchos más bien cuidados en un ambiente propicio. Y yo es que este acuario de 500 litros que podría tener 3, 4 discos, yo lo vería mal aprovechado en realidad este acuario para hacer las cosas bien. Es un punto de vista, como siempre digo, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, con respeto a todo el mundo, cada cual pensamos diferentes. Pero ya os digo que yo para mí no usaría peces grandes, sobre todo por el condicionante del tiempo de vida medio que van a tener, porque yo cuando empiezo a hacer algo asumo que tienes que tener una planificación del tiempo máximo. Pues por eso estoy teniendo la explosión de algas. ¿A cuánto lo subirías? No sé a cuánto lo subiría o no. A veces hay que dar un paso atrás, Aquarius Val, o sencillamente subirlo. No subirlo es asegurarte de que nunca le falte de nada. Eso es más complejo, es el abonado que llamamos por estimación, un poquito. Yo cuando lo tengo en bajos requerimientos, el cambio de agua, que ya es un cambio y aportamos sales, pues le echo un chorreón de abono general para toda la semana. Cuando es bajo alto requerimiento, abono todos los días, ahí entonces me aseguro de que nunca falte nada. El medium, el problema es cuánto consume, te va a tocar hacer tasa de consumo y todas esas cositas. Por eso digo que es más complicado esos acuarios. Tenemos aquí a Junior que está mimoso. ¿Qué te pasa? ¿Tendrás un ejemplo de hojas nuevas? ¿Cómo se ven si tienen falta de nutrientes? No, por suerte no, porque como acabamos de decir, yo abono todas las semanas, mido mucho la química del agua. También, como veis, no tengo acuarios sobrepoblados, no me gustan. Siempre la gente me dice que si me gustan más las plantas que los peces. No, me gustan muchísimo los peces, pero la mejor forma de proporcionar un buen acuario, un buen hogar, es muchas plantas, un entorno más natural para que esos peces estén bien. Y además, como cuido mucho la química del agua, lo he explicado en el canal, están los vídeos explicados, en los cambios de agua aportamos abono, etcétera, pues no suelo tener deficiencias porque ya te lo curras cada día para evitar esas deficiencias. Por tanto, no tengo ejemplos en mis acuarios. Puedes repetir la marca de tu medidor de par, el Sennheiser Riff, y hay vídeos también en el canal, Manuel, por si fuera de tu interés, en la sección de iluminación. Adrián, hombre, ¿cuánto tiempo? Pues aquí estamos, al fresquito del aire, disfrutando del 500, y el amigo Baldo también un saludo. ¿Cómo va el verano? Ya me salió alga barba debido a las temperaturas, ¿ves? Eso es otra opción también, como siempre decimos, la temperatura también dispara los desequilibrios por el tema de consumos. Es lo que tienen las reacciones metabólicas, pero bueno, Baldo, seguro que tú puedes con ella poquito a poquito. Y estoy aquí. Junior, sal de ahí. Muchísimas gracias a ti, Manuel. Ya os digo que mucha de esta información está siempre en el canal, por eso os mando a los vídeos, no por nada, sino porque lo que te puedo decir ahora aquí en 10 segundos hay información
Y a partir de ahí es cuando surgen verdaderamente siempre las preguntas importantes. Cuando uno de verdad se mete la cabeza en un tema, se empapa y empieza a comprender y a estudiar, y es donde se genera, os llevo o intento llevaros a generar ese aprendizaje de verdad, que es lo bueno para el hobby y para vosotros, que además es que se disfruta. ¿Estáis teniendo alteraciones de pH estos días? Por el calor, digo. No, por el calor yo no he tenido, porque no me pasa de 27 grados, pero sí que justamente ayer, como vinimos de la playa por la mañana, me puse a hacer el mantenimiento, como he dicho, y claro, él tenía el 300 litros en pH de 7,2. Digo, oh, sí, claro, se me ha descalibrado el medidor, tal. Pues no, se había roto la manguera por debajo y claro, evidentemente es como si no estuviera inyectando CO2. Entonces sí que pensaba que se me había alterado, pero no, porque luego cambié el medidor, lo puse en el otro acuario de al lado, 6,8, 6,7, todo estable, y fue porque nunca me había pasado, pero lo típico que decimos, saltó la manguera. Adrián disfrazando mi nuevo 40 litros, ahí está, como le gustan los acuarios al amigo Adrián también. Y Baldo, además mi pueblo sufre de una fuerte sequía y llevo 5 días sin agua. Ese tema ya es más serio, el tema de las sequías y todo eso. Lo he dicho aquí, este año la verdad es que hemos tenido suerte porque venía el año muy seco. A ver, falta agua, no nos engañemos. Y si no hubiera llovido finales de mayo, principios de junio, se hubiera puesto la cosa muy seria. Adrián, ya le he dicho a Alex que te líe con alguno de sus productos. No, a mí, yo sabéis de productos. Hablé hace poco con Alejandro de Little Tree cuando monté el último proyecto del 65P, porque tenía una idea en la cabeza, fue evolucionando y al final acabó en aguas negras, porque los proyectos al final caen por su peso, tienen su personalidad y era lo que procedía en este caso. Así que lo llevamos hacia allá. Y sí que algún producto hemos hablado. En el último vídeo hablé de un producto que me dijo Alex para el conchícolas, como una especie de líquido blanco, en vez de black water, un white water. El problema es que se confunde, cuando tiene la gente experiencia puede parecer muerte bacteriana y no es un producto para un tratamiento, pero bueno, no sé si algún día lo probaremos o no. Antonio, ¿cómo puedo enfriar mi pecera de 20 litros que me va demasiado sin poder saber qué hacer ya? Soy de Málaga y aquí aprieta el calor. Pues es muy fácil, ventilador es un controlador de temperatura, eso hay vídeos en el canal, Antonio. Dani Rodríguez, me están acabando con la ilusión el alga pincel, llevo meses con agua oxigenada, a jeringuillazo sobre ella y dosis de Ecel diaria, cuando se apaga la luz y cambio de agua. A ver, el problema de los desequilibrios lo hemos dicho antes, cuando las cosas van mal, hay que buscar la verdadera razón del problema. Puede ser circulación, exceso de hierro, que estemos abonando mal, que tengamos algo en el acuario que nos suelte hierro, etcétera, etcétera. Si llevas muchos meses, el problema no es seguir tratando, el problema es que siga habiendo un desequilibrio y te la va a seguir generando. Y mientras que no localices el problema, es luchar contra un imposible, Daniel. Larry, donde yo vivo, llovió ayer, pues mira, ese refresquito que os lleváis. Y Fran, hola a todos, por fin he podido pillar un directo súper improvisado. Dani, aclaro que es un 240 litros, poco poblado y muy plantado, y su mantenimiento perfecto, no sé qué hacer ya salvo desmontar todo. Hay un desequilibrio de algún aspecto, Dani, si no, no se tiene el pincel. Vamos, me ha pasado a mí en el 60 litros que desmonté, que al final creo que era por la propia roca a mano o alguna historia, no lo sé, pero a veces un proyecto no nos sale como queremos, pero que por mucho que nos empeñemos, podemos decir que a mí me pasa que está perfecto, pero el acuario, esos desequilibrios se traducen en algas y lo que te está diciendo es que no está perfecto. Otra cosa es que eso no afecta a los peces, no es peligroso esos pequeños desequilibrios, no es perjudicial, sencillamente es un tema estético y nos da rabia verlo, pero que en realidad el acuario es totalmente viable, ¿vale? Entonces a veces es echar un balance. Enairi Campos, un saludo desde Almería. Aquí estoy con las uñas comidas de ver el termómetro del acuario a 28 grados y ya solo me falta ponerle el ventilador del techo. Ahí cuando hace ya muchísimo calor, los ventiladores también es cierto que tienen su límite. Yo cuando la casa está a 30 en verano, pues a 27 sí me lo baja bien. Ahora si tuviera más temperatura, claro que no podría ser. De hecho, el límite es cuando el ventilador está a las 24 horas funcionando, ya no da más de sí. Sus veo y oigo luego. Hasta luego, Carlos. Y Juancho, el amigo Juancho, un saludo. Buenas tardes, señores. Aquí liadillo con la estructura de un terrario vivario de LTV. ¿Qué enfermedad os pongo de fondo? Los proyectitos.
¿Localizar el problema de desequilibrio siempre se da hacer test de todos los tipos o hay otra forma? Normalmente son, a grosso modo, nitrato fosfato son test. Otras cosas, por ejemplo, hierro es más difícil de medir porque muchos test no miden ese hierro inmovilizado que genera el desequilibrio, que el test no lo mide, pero que el alga sí lo aprovecha. Entonces es ver la estructura, ver lo que se está abonando, leer las etiquetas de lo que se use, revisar el sustrato que se puso, el tipo de roca, etcétera, etcétera. Y también, como siempre he dicho muchas veces, analizar la química del agua de cada uno de su ciudad, que los análisis los suelen dar los ayuntamientos. Pensamos que no hay cosas, o que sí las hay, y luego ves las analíticas y te llevas una buena sorpresa de lo que estamos metiendo en nuestros acuarios. Fernando, es un placer ver envejecer los peces con nosotros. A mí también me gustan los peces con un ciclo de vida de 4 años o similar. Además, esos suelen ser de tamaño pequeño, que son mis preferidos. Y efectivamente te permite tener proyectos, hacerlo bien, aprender. Yo, por ejemplo, de las que tuvimos las rabas Hasselrodi, con un ciclo de vida que te decían de 2 años y medio, las tuve casi 3 años. Ciclo perfecto. Como aficionado cumples, le has proporcionado un buen hogar a esos peces. Y algún día, además, me encantaron esos peces y algún día volveré a tener un proyecto de rabas Hasselrodi, por poner también un ejemplo, Fernando. Yo tengo algas de ciervo y yo creo que es por el manado. Bueno, el manado hay un vídeo, Larry, míratelo y te va a resolver muchísimas dudas. Buenas, tengo un problema de un alga verde parecida a pincel, pero verde es como musgo por todos lados y no sé qué puede ser. Lo que acabamos de decir, desequilibrios. Eso ya estamos hablándolo siempre lo mismo y os invito a ver la sección de abonado del acuario plantado y historias así. Hablando de desequilibrios, ¿qué opinas de la roca multilayer? Creo que se llaman, seguramente no la habrás probado, pero parece más calcárea que la mano. Y no deja de causarme algas y deshacer plantas. Como tú dices, no la he probado, sí que parece textura, evidentemente es más llamativa para el tema del aquascaping, se parece mucho a la roca a mano, pero ya te digo, puede ser una posibilidad, pero no la ha probado Marcos en este caso, entonces hablaríamos teorizando, y al teorizar pues nos podemos equivocar, pero bueno, tú también tienes experiencia y si ves que es el cambio gordo que se ha hecho, pues es lo que al final te lo justifica muchas veces. Con los cambios de dureza creo, porque a veces al cepillar libera un polvo blanco. Yo siempre digo, cuando se monta un acuario, sustratos, rocas, pues tú lo llenas, por ejemplo, a 200 TDS y con el medidor de TDS, igual que los sustratos, tú vas midiendo cada día y si ves que va subiendo, es que algo está soltando y cuando suelta, el problema es que no sabemos lo que nos está soltando, sea sustrato o sea roca. Dani, pues no sé qué puede ser, lleva el acuario perfecto, sin cambios desde hace casi 2 años, no cambia absolutamente nada. Y la misma decoración y principio, pues algo pasa, nos guste o no nos guste, porque las algas salen por algo, Daniel. Eso además es que es por definición. Muchas gracias por tu consejo, de nada, Arián. Y no mucho puede, pero me mosquea porque a veces el acuario está alucinante, pero de repente da un bajón y deshace hasta buces. Eso sí es más raro ya. Otocinclus y gobios, ¿cuál de los dos es más difícil de mantener? Depende del tipo de proyecto que tú tengas. Tienen parámetros similares y para mí sí te diría que los gobios son un poquito más delicados por el tema de la alimentación en realidad, pero más que difícil de mantener es ver qué tipo de proyectos. Si tú vas a tener un acuario con neones, pues yo pondría Otocinclus. Si vas a tener un pez, un acuario con barbocereza, pues yo pondría los gobios. Pero sí que el gobio es un poquito más que difícil de mantener, es más delicado en la alimentación y es una consideración a tener en cuenta. Fernando, los peces de tamaño pequeño en acuarios plantados yo creo que van mejor por razones de perspectiva, ya si son monoespecíficos, mejor que mejor, te doy toda la razón y mi experiencia me ha llevado a eso, a acuarios más monoespecíficos o de una especie mayoritaria y de nado libre porque viste mucho y ya os digo, también los acuarios superpoblados, que puede ser por muchísimo pez o por pez muy grande, a mí no me gustan y creo que no es el camino adecuado en el hobby y es opinión personal. Sí, el vídeo ya lo vi y por eso creo que las algas aparecen por el manado. El manado, ya lo dijimos, es el sustrato que todos hemos usado en primer lugar y es el más complejo desde mi punto de vista. Sin saturarlo, el hierro que libera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya está identificado el problema que Larry nos ha pasado a todos, hemos pagado la novatada. David, en Málaga es normal los días como hoy los ventiladores no paran porque hay mucha humedad ambiental y entonces no es capaz de evaporar el agua de la pecera. Mira, ese es un factor, por ejemplo, que yo nunca he considerado porque aquí tenemos clima seco. Y para que os hagáis una idea de media, pues yo creo que mis ventiladores vienen a funcionar unas 3-4 horas al día en realidad. Y con eso consigo mantenerlos a 27 grados para que os hagáis una idea, salvando las diferencias pues, de las condiciones que tengo yo que manejo en este caso.
Rodolfo el Langostino, hablando de desequilibrios, las buces me salen las hojas como amarillentas, de nitrato ando bien y las rótalas están sanas. El crecimiento de las plantas es más rápido que nunca, pero son amarillas. También puede ser que esté bien, pero como tú dices, las rótalas son más agresivas, consuman más y a lo mejor esas bucefalandras, como son de crecimiento más lento, pues las rótalas, por así decirlo, les esté quitando algo de nitrato o de algún macroelemento. El beta que tenías en el canal inicialmente era un Splendor que vivió contigo varios años. Este año introdujiste un Half Moon rojo y otro azul. Zipizape, correcto. ¿Algún motivo de no haber elegido Placat? Pues básicamente el motivo fue, claro, cuando fuimos a reemplazar el que pues ya estaba mayorcito, nuestro beta, nuestro atascaburras tercero, pues fuimos al Kiwoko a comprar comida de gatos, vimos dos betas que son Zipizape y la idea era traer uno, pero bueno, fui con Gelia, como contamos en su día, se encaprichó de uno de los dos y dijo, nos llevamos los dos. Y a ver, no era lo ideal, pero por suerte, como tenemos proyectos, pues decidimos traérnoslo y darles un buen hogar a ambos. Y Zipi está en el 30 litros con las coris pigmeas y Zape pues está ahí en el 500 hecho un señor el tío. Que no sé si lo veréis ahí arriba, justamente en la izquierda de la imagen, que muchas veces se suele subir encima de las hojas del lotus, se pone a vigilar las gambas y es el jefe del acuario desde esa posición dominante, donde como veis se protege de corrientes, está bien. Y esas son mis experiencias. Por ahí se escucha un gato no, tengo a Chloe aquí en un lado, que es la que maulla, y a Junior, no me muerdas el ordenador, Junior, que está de un mimoso. Pero sí, tenemos aquí a los dos gatitos, que tampoco son tontos, se vienen al aire acondicionado a lo fresquito, no nos engañemos. Larry, sí, por ahí se ve el beta, efectivamente. Y es lo que siempre digo, ¿pondría un beta en un 500 litros, en un 300? La respuesta, siempre lo he dicho, es no. ¿Por qué lo tengo aquí? De hecho, si recordáis, lo teníamos antes, cuando estaba altos requerimientos, cuando despoblamos de población vegetal, había mucha corriente, y en ese momento me lo llevé a otro acuario, y ahora como el acuario está muy plantado, la circulación va hacia el medio y esa parte con el lotus, pues él tiene una zona en la que está tranquilo. Ya os digo que a veces me parto porque me asomo por arriba que no lo veo y lo veo tumbado encima de una hoja como si estuviera en la naturaleza, y yo, para mí es satisfactorio ver que el pez tiene espacio, nada, alimentación. El otro pez que tuvimos antes, el beta, si comparas además, se hizo más grande de lo normal también, por alimentación, por nado, por ejercicio. Es de las cosas que siempre decimos, que claro, te venden que el beta puedes tener los medio litro, pero hay que tener un acuario mínimo 12, 14, 20 litros para un beta y sus condiciones idóneas. Entonces hay muchos factores que entran en juego en ese aspecto. Y hablando de todo un poco, mirad, acaba de conectar el ventilador. Aprovecho y os saludo y os pongo el ventilador, evidentemente así sí se oye, para que veáis que tenemos los ventiladores que funcionan, que no hay aquí mentiras ni cuentos. Y nada, 46 usuarios, 33 me gusta, muchísimas gracias. Y hablando de betas, el mío está haciendo nido. Pues eso es lo que dije y donde me dio la pista a mí. Si recordáis un vídeo que subí hace un par de años ya, el beta que teníamos justamente antes en este 500 litros en altos requerimientos es que hizo un nido de burbujas en todas las plantas, en las rótalas arriba. Tenía 2 o 3 hembras nadando sueltas. Y si un pez te hace un nido para intentar la reproducción, es que mal del todo creo que no va a estar. No sé, es opinión personal. Ya me diréis lo que pensáis vosotros. Y eso sí, llevamos 40 minutos, voy a aprovechar y traerme un refresquito. Que todo es necesario, aprovechando, como hemos dicho, que estamos de vacaciones. Y lo bueno del mano libre, como siempre os digo, pues también podéis contar qué vais a hacer en vacaciones. Yo estaré por aquí unos días haciendo cositas, que siempre me falta tiempo de diario. Y además, pues, ya os digo, tengo que grabar el vídeo esta semana para el domingo. Y tengo otro vídeo pendiente que tenía que haber hecho este mes, pero al final, lo digo de verdad, sabéis que me gusta ser sincero, no lo he hecho porque este mes
Muchísima menos gente ve vídeos, no es una queja, al contrario, el problema es que es un vídeo que me interesa mucho a nivel técnico, que llega a la gente, y por eso he decidido retrasarlo, porque sí que es un vídeo que me parece muy interesante. Del mismo modo que he seguido haciendo vídeos, porque yo los vídeos los hago para quien los quiera ver, estado de evolución, algún short, este directo de hoy, para la pequeña comunidad Petit Comité, yo sigo haciendo vídeos, pero ese en particular es que sí que quiero que por lo menos sea casi para finales de agosto o septiembre, porque ya veréis es súper interesante desde mi punto de vista y tiene que ver con el tema de los parámetros. ¿Puedes decir así un poco por encima qué plantas tienes señalándolas? Pues mira, no me tengo ni que levantar, Dani. De izquierda a derecha, por arriba el Red Lotus, hay en medio, aunque no lo parezca, dos tipos de helechos, casi 3 variedades, ¿vale? Criptocorines por la parte de abajo y sobre todo muchas bucefalandras que he ido expandiendo. Y eso está todo repartido así en transición. Atrás tenemos algo de Cyperus por la parte del medio y en la parte de la derecha tenemos la Cryptocorinne crispulata, la última que puse, y la higrófila, que no me voy a acordar el nombre, fíjate, he hablado yo antes de tiempo, pero bueno, una especie de higrófila, siamensis, perdón, ya me he acordado el nombre, y algunas anubias en ese tronco. O sea, como ves, no hay tantísima variedad, lo que sí hay muchísima densidad de plantas que han ido evolucionando, las han ido expandiendo, y queda pues una transición más o menos natural, que es a veces lo que hay que pretender. De hecho, con los años he aprendido que vale más tener 6 o 7 especies de plantas sanas que meter 35 que al final dan problemas, competencias entre ellas, problemas de alopatía, nos complicamos la vida, no son compatibles en parámetros lumínicos ni en consumos, etcétera, etcétera, y al final lo que pensamos que es bueno, pues acaba costando dinero y hacemos estropicios en el acuario. Si a los betas les encanta tumbarse las plantas como reyes, el hecho de diferenciarse del resto de los peces hace que nuestro vínculo con ellos sea mayor. Efectivamente, los betas son súper listos, son muy intuitivos. Y cultivo emergido de Monte Carlo finalizado. Acabo de echarle un poco de producto de DOA para terrarios. Dice que previene hongos y cositas así y potencia el crecimiento. Pues nada, adelante. ¿Se puede conseguir algo parecido casero? A lo del DOA, pues no, porque yo sí que en el abono que yo hago les meto macros y micros a mi gusto, pero el tema de las fitohormonas sí que es verdad que a mí las pruebas que yo hice me precipitaron, entonces los añado por ejemplo aparte. Tema de antihongos, eso sí que tener cuidado porque un antihongo también puede ser antibactericida, muchos de ellos genéricos, y si nos pasamos, una cosa es un terrario y otra cosa es en el acuario, por ejemplo, podemos hacer problemas, Marcos. Bueno, vamos a abrir el refrigerio, nos acabamos la Coca-Cola y ahí está, que todo es necesario, que para eso estamos de vacaciones. No me lo creo, ni sabía el tiempo que llevaba ya sin vacaciones, de verdad. Alberto, buenas tardes, ya compré los soportes para las Chihiros y en estos días me debería de llegar. ¿A qué altura tienes la tuya en ese tanque? Me refiero desde sustrato a la lámpara. Vale, de sustrato a lámpara pues puede haber fácilmente unos 80 centímetros, 85, porque ese acuario tiene 60 de alto. La columna de agua entonces básicamente son unos 50 centímetros a la parte de adelante, 50-51, y está colgada a unos 30 centímetros o 27 creo que era, recordar. También muchas veces todo eso tiene que ver con gusto personal y por ampliar mucho más el reparto de luz, porque esa pantalla, como veis, se queda corta. Disar, buenas tardes desde Bolivia, pues buenas tardes desde la calurosa España en este veranito, finales de julio. Manuel Helio, hablas de que las plantas compiten por los nutrientes. Las rótulas pelean por los nutrientes entre su familia. Pregunto porque tengo como 3-4 tipos de rótulas, pero solo las coloratas van bien. Todas las plantas compiten y en altos requerimientos más. Se llama el método de alelopatía, descrito en el libro de Diana Wastad, ese que nadie se lee. Y por eso también es fundamental la parte de abonar mucho para que no falte los altos requerimientos que es donde solemos usar esas plantas. Por eso también no cambiamos un 10 o un 20, sino que cambiamos un 40 o un 50% semanal. Para, a la vez que reponemos sales, también en el cambio de agua, retiramos esos compuestos que no vemos o que no consideramos. Marcos, ¿y si disuelvo una dosis baja de abono comercial, el producto de hormonado de Sichen Advance en un botecito de spray con agua destilada podría valer para abonar foliar sin que se produzcan reacciones?
podría valer, pero los de Sitchen son muy pillos y creo que cuando mezclas productos precipitan. De todas formas, si tienes los productos, tan fácil como Marcos, mezclas medio mililitro y medio mililitro y nos lo dices por el grupo y salimos de dudas. ¿Crees que tu acuario podría estar sano el plantado iluminándolo con Twistar Bed en vez de la Chihiros? Buena pregunta y te voy a responder con datos que no tengo. Habría que medir el par de la Twistar Bed. La realidad es que una Twistar Bed, lo que sí tengo claro es que tendría que tenerla al 100% y no sé si para este acuario me daría el par mínimo, aparte que una pantalla al 100% la quema literalmente. Entonces, mi pregunta, ni para ti ni para mí. Este acuario puede estar igual de sano en vez de con la WRGB2, con la Slim al 50%, por poner un ejemplo, para que veas que podemos mediar ni para ti ni para mí, repito. Ese que nadie se lee, efectivamente. Yo sé de las pocas personas que me lo he leído, entonces por eso os digo que hablo desde la experiencia y ya sabéis por dónde voy cuando habéis visto algún directo, que es que cambia mucho el cuento de que te cuenten la Wikipedia a verte otro canal que hablan o repiten como loros a directamente haberte leído el libro, por lo que sea, oye, por lo que sea. ¿Usas X o 2? No, yo soy más de CO2 en ese acuario. Uso CO2 en todos los acuarios. En realidad. Tengo un acuario de 100 por 15 por 20, tiene como 25 litros. Con el tiempo me di cuenta que es complicado mantener acuarios nanos. He pensado cambiar por uno más grande, al menos 40 litros. Mi experiencia te puedo decir que yo tengo montado incluso meses un bote de medio litro real sin filtración ni nada y no me da ningún problema. Es verdad que suele ser más difícil, pero cuando sabemos lo que hacemos, para mí es tan fácil o tan difícil, según los problemas que nos surjan, el 500 litros que el bote de medio litro que el nanoacuario que tengo de 6 litros reales. En realidad yo creo que hay que dejarnos un poquito de excusas y si nos va mal y nos justificamos porque es pequeño, pues vale, puede ser, pero yo en los acuarios que tengo sí que os demuestro que se puede tener también un 500 litros como un 5 litros reales. Ahora, evidentemente, la estabilidad del 500 litros pues no es comparable a ningún otro proyecto. Eso cae por su peso. Marcos, ¿y cómo sé si se precipitan? Puedo hacer la prueba, pero no sé cómo verlo. Pues la precipitado no vas a ver que mantenga un color natural o que directamente haga un enturbiado raro. Por así decirlo, imagínate, Marcos, que si fueran 2 chupitos los mezclas y dices, ¿me lo bebo? No me lo bebo. No sé si sabes por dónde voy. Manuel, me estás enviando a leer el libro de Diana Wastad. ¿Crees que deba dejar solo un tipo de rótala? No es dejar, es estudiar y quizás a lo mejor, Manuel, lo que tienes que hacer es abonar algo más, la distribución, a veces que no se toquen con las raíces, separarlas. Y a veces no es dejar solo un tipo, a lo mejor es que hay un tipo que es el que a lo mejor piensas que la tienes que quitar 3 y a lo mejor la que tienes que quitar es la que está bien y así las otras 3 te van bien. Al final cada acuario es un mundo y no es una excusa, es experiencia. Y es la experiencia lo que vamos aprendiendo también nosotros día a día y es lo bonito de esto, que a unos les pueden ir bien, otros mal, según el tipo de sustrato, etcétera, etcétera. Entonces por eso hay que huir de normas escritas en este hobby, porque sí, hay cosas, patrones comunes, pero luego tenemos que saber leer cada día el acuario, saber adaptarnos e ir improvisando sobre la marcha, que eso es lo que de verdad te hace saber si eres buen aficionado o no, desde mi punto de vista. Ángel, buenas tardes, Helio. Mi pareja de ramis ha hecho 2 puestas, pero no eclosionan y ahora la hembra se tira todo el día escondida. ¿Es normal? Es normal, los ramis son complicados, suelen poner al principio de comprarlos sobre todo, luego se suelen acomodar y suele ser bastante difícil. De hecho, de todos los cíclidos enanos americanos es más fácil los apistogramas, o yo de hecho ya os contaré, incluso estamos consiguiendo, cuidadito, sacar adelante la criada cara. Estoy súper contento porque además me está resultando muchísimo más fácil de lo que pensaba. Si no tenemos ningún percance, vamos ya por crías de 4 semanas. Igual lo digo, he sacado 2 o 3 crías, ¿vale? Yo no me dedico a criar por criar, sino a criar poquitos peces para por lo menos poder decir, oye, los hemos criado, esa satisfacción personal. Que luego lo que decimos, hay que tener espacio, volumen, etcétera, etcétera. Que hay que ser responsables con lo que hacemos. Concepto pillado, Marcos. ¿Qué equipo de filtrado usas y qué cargas filtrantes? Bueno, Dani, yo tengo todos los filtros JBL y esas cosas están todos los vídeos en el canal, si fuera de tu interés. Fernando, en referencia a la competencia entre plantas en mi Iwagumi, veo que la cuba tiende a comerse la blisa. En tu Iwagumi, que tuviste el año pasado, tuviste ese problema también.
Pues mira, en el mío fue al revés, porque la púa se me levantó y la blisa se puso salvaje. Fue una borriquería. Cuando lo desmonté, llené un cubo de blisa japónica. Parecía una planta mucho mayor. A mí, por lo que fuera, me adaptó muy bien. Y de hecho, si recordáis ese proyecto, Fernando, empecé prácticamente de unos restos de blisa que se iban a tirar, que teníamos en el local que no valían, y se puso salvaje la planta. Y ojo que la blisa también desequilibra porque chupa muchísimo. Marcos, hay que convencer a Raúl de Retules para que ponga CO2 en su low, que no me cree. Yo creo que algún día ahí. Pero mira, Raúl para mí siempre es un buen ejemplo de ese acuario base, bonito, equilibrado, elegante, y que no hace falta el CO2. Yo siempre os he dicho que el CO2 es una forma para mí de entender los acuarios, y sobre todo, evidentemente, es verdad que aparte del aporte o ese plus de carbono, porque haceros una idea, en el agua normal, con una buena filtración, con una buena circulación en superficie, podemos llegar a tener una parte por millón de CO2, ¿vale? Y disculparme aquí algunos si es 0,7 o si es 1,25, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo, una parte por millón. Con un poquito de CO2 es muy fácil conseguir tener 12, 14, 15 partes de CO2. Entonces son 12, 14, 15 veces más para las plantas debajo del agua. Entonces es una ventaja brutal. No estamos hablando de esas 25 o 30 partes por millón de los acuarios de altos requerimientos o de los acuarios de concurso. Estamos hablando que conseguimos mucho más para las plantas y evidentemente seguimos estando muy lejos de esa parte emergida, de los emergidos que pueden tener 1000, 1200, 900 partes por millón, ¿vale? Es tan fácil como coger un medidor de CO2 y medir el aire de la casa. Pero es que aparte conseguimos la otra ventaja que siempre os digo, acidificar ligeramente el agua, lo cual tiene muchos beneficios por los propios condicionantes o parámetros físico-químicos que los peces requieren o tienen o deberían de tener en la naturaleza, y como aficionados pues tendemos o deberíamos de tender a recrear en nuestros montajes. Entonces yo sabéis que por eso uso CO2 en todos los acuarios y para mí es una ventaja. Ahora, el que voy a dejar de usarlo, pues el que hemos montado nuevo de conchícolas, pues evidentemente no va a llevar CO2. ¿Por qué? Porque la planta ya las he puesto en emergido para que aprovechen muchas de ellas esas CO2 del ambiente, y por otro lado porque tengo que conseguir un pH en este caso más alcalino, porque esos peces requieren de alcalinidad o de dureza. Fernando Sánchez, ¿tienes pensado presentarte a concursos? Pues el año pasado acabé muy cabreado, si recordáis, pero las cosas se nos pasan los cabreos y al final presenté un acuariete. Ya estoy dejando muchas pistas, repito, un acuariete a Lía Pérez este año, pues sencillamente para participar, ¿vale? No, sabéis que no me dedico a hacer montajes para concursos tampoco, sencillamente voy montando mis proyectos a mi gusto y el que me gusta lo presento, pero bueno, ya os digo que he participado. Y igualmente presenté la misma foto a la QSC a nivel nacional, porque llevo ya 3 años participando seguidos. Es verdad que es una forma también de apoyar el concurso, es una forma que luego en Navidades hacen unos sorteos de premios, participas, y a mí como aficionado pues también me hace ilusión. Es así, siempre lo he contado como es. Fernando, sí, me vi varias veces los vídeos de ese Iwagumi tuyo. Mi blisa está más bajita, pero en vez de estar verde está anaranjada rojiza. Imagino que por la intensidad de luz. Sí, tienes que tener bastante luz, Fernando, porque la tienes asalvajadísima, y por eso en este caso es que es fuerte. Sí, la verdad es que las plantas se adaptan, lo que siempre decimos de las plantitas, y de hecho cuando se ponen muy rojas es también una forma de hacer ciertos pigmentos para protegerse a veces las plantas de ese exceso de luz entre las plantas de altos y de bajos requerimientos lumínicos. ¿Puedes enseñar cómo tienes ubicados los picos de pato en cuanto a orientación, o hay algún vídeo en el canal donde enseñes? Están básicamente en perpendicular 45 grados y tiran la corriente hacia la parte del medio, y todo eso ya te digo, Dani, que está todo enseñado en el canal. Además os saco muy bien y agradezco que os incorporéis al proyecto, agradezco que os unáis, pero está todo eso explicado. Yo siempre lo explico todo, lo muestro cuando se va montando, y por eso os mando los vídeos, porque hay un vídeo, por ejemplo, en el que explico la salida de los acuarios, y no solo vas a ver vas a ver este y otras 5 explicaciones de otros 5 acuarios, porque cada acuario es diferente. Que porque yo tenerlas así no quiere decir que todo el mundo tenga que ponerlas así, al contrario, el concepto es que cada acuario es un mundo y hay que hacer un estudio de la distribución para lo que le va mejor a cada proyecto en cada momento.
Andoni, ¿qué te parecen las lámparas LED Kessil? Pues mira, nunca las he probado. En su día sí que tenían mucho renombre. Yo creo que a día de hoy se han sido un poco desplazadas por la calidad de Chihiros y sobre todo porque es verdad, no nos engañemos, que los Kessil no son baratos. Pero bueno, también es verdad que hay un efecto, el efecto Kessil, que es debido a esos focos que eran de los primeros que apostaron y son lámparas muy buenas, pero ya digo, creo que calidad-precio a día de hoy son muy caras. Guyo sacó otra línea de diferentes marcas, pero vamos, en teoría son bastante buenas y también es verdad que siempre han tenido más prestigio, que no quiere decir que sean malas en dulce, pero siempre han tenido como más prestigio asociadas al tema de marino. Pero bueno, ya te digo que hablo de lo que he hablado con la gente, no de experiencia propia, Andoni. David, ahora que has mencionado a los conchícolas, se me ha venido una idea a la cabeza. ¿Se podría utilizar el agua de descarte de la osmosis para ellos? Dependerá de la dureza de partida del agua tuya. Si tu agua es muy dura, puede que sí. Si tu agua es muy blanda, seguirá siendo blanda. O si tu agua es excesivamente dura y encima haces el descarte, puede incluso ser demasiado dura para esos conchícolas. Más que usarla es medir ese agua, el KH que tiene al final, una vez que sale del equipo de osmosis. El de 6 litros reales, si fuese mío, lo hubiese presentado al concurso porque realmente me parece un acuario de concurso y premio para Larry, por ahí va este año la cosa. Fernando, ¿crees que quizás la intensidad de la luz es lo que hace que la cuba se desarrolle más que la blisa? El color de la blisa actualmente me encanta, pero tendré que ver por qué hace para que se coma la cuba. Sí, normalmente la blisa es una planta de medios requerimientos y la cuba, como todos sabemos, aparte que está más abajo, necesita más par, por así decirlo. Entonces sí puede ser que a lo mejor tengas un par o la cuba necesita un par de 100, 120, 130 y a lo mejor tienes un par de 200 y es lo que te está haciendo que la blisa pues esté salvajada, en este caso, o rojita. Piedra pura, 14 de KH, 30 de GH, antes de la osmosis. Pues esa es directamente para montar un acuario de conchícolas sin usar la osmosis, porque yo creo que ya sería demasiado dura. De hecho, yo creo que tienes parámetros casi duros para tema de conchícolas. Pero os digo, más que preguntarme muchas veces, es lo que siempre os digo. Es ahí poneros a leer parámetros, fichas, foros de gente que entienda, porque yo para mí ese agua del grifo, yo la mía sale un GH más o menos, está saliendo ahora de un GH de 10, 11 y es la que yo uso para los conchícolas, sin usar la osmosis directamente, para ese proyecto en particular. TDS es 350, vale. Sí, como la teníamos aquí antes, creo que han conectado un equipo de osmosis en esta ciudad, antes salía a 400, ahora está saliendo a 250, 260, que me está también ayudando a ahorrar mucha agua de osmosis. Y yo seguramente en mi caso pues tenga que usar algo de sales para el tema de los conchícolas. ¿Tienes en mente un nuevo proyecto? No, el más proyecto es que he tenido que hacer estructuraciones, como he comentado al principio del vídeo, os lo enseñaré muy pronto, en el próximo vídeo, estado de evolución, por circunstancias que hemos contado al principio del vídeo. Y en realidad, pues más que proyectos, tengo pensado, como siempre, intentar mantener casi todo lo que tengo, que no está mal. Cuidadito, que tenemos muchísimo como aficionado. Y disfrutarlo, que no se nos olvide tener tiempo para disfrutarlo. Lo que sí tengo que hacer de aquí a Navidades, el 300 he vuelto a ver resquicios de la infección parasitaria por misozoa en 2 o 3 neones. Entonces, pues lo que todo el mundo te decía, no tiene cura. Los peces sacarlos cada vez me cuestan más porque están, como se suele decir vulgarmente, más salteados, más espabilados. Y desmontar el acuario no, porque si remuevo es peor, entonces tengo que esperarme a que bajen las temperaturas, desmontar el acuario, volver a montarlo e intentar sanearlo, porque es una enfermedad que todo el mundo me ha dicho que no tenía cura. Efectivamente no la tiene cura. Yo conseguí frenarla de golpe a base de muchas horas de trabajo y uno a uno quitarle los parásitos físicamente, pero al final es complicado, era un imposible. Pero bueno, lo tenemos controlado, limitado ese acuario, y de momento pues hemos conseguido minimizar al mínimo el impacto de una enfermedad que es fastidiada. Y por último, ya no pregunto más, no, tranquilo, que no te castigo, Dani, que a ti vienen a preguntar. ¿Puedes hablarnos de la población de ese acuario? ¿Qué tienes y cuánto de cada aproximadamente? Bueno, pues si vieras los vídeos sabrías que tengo
Los barbos de Nisoni tengo 7, barbos normales tengo 3, que los tenía ya antes de mi 240 anterior. Tengo 3 botias payaso, tengo un pleco de Borneo por ahí siempre escondido y tengo 62 barbos cereza, si no me fallan las cuentas, más mi población de 5 cristal, pez cristal gato, pez transparente o cristal de Java, como se llame, que también los tenía, los veréis ahora mismo justamente en la parte del medio, ahí en el fondo transparentes, que los tengo ya no sé si 5 años, o sea que lo que decíamos de la vida media de los peces en el directo de hoy. Raúl de Retules también le salen misozoas, espero haberlo escrito bien, en los cardenales. Es una enfermedad fastidiada, ya te digo, yo tendré que desmontar, no sé lo que va a pasar. He hecho todo lo que estaba en mi mano, hablo muchas veces con Jorge de Peces Alcorcón, tienen un equipo ellos especializado, no consiguen dar con la cura, yo sigo leyendo, estudiando. Y ya digo, la primera la salvé por que los saqué uno a uno, hicimos el acuario y frené ese gran impacto principal. Pero la realidad es que pues antes o después me va a tocar desmontar, sanear, hacer cuarentenas separadas de las diferentes especies, volver a reinsertar y si hay un poquito de suerte, pues habremos cortado, pero bueno. También he notado, por ejemplo, bajas en los borrachitos. No sé si será por eso, por el calor, como digo, no debe de ser porque tenemos los ventiladores, igual que el resto de peces, está todo controlado, pero sí que he visto que ha disminuido también el cardumen a la mitad y a lo mejor es que también les está afectando el parásito y lamentablemente pues a lo mejor lo manifiestan de manera diferente, más internamente, y por eso los he perdido. Ya os digo que es una enfermedad complicada, nos entró además teniendo precauciones, que es lo peor de todo, comprando directamente de criadero, en vez de tocar tiendas, tocar directamente venía de tanque de cría, o sea que ya es mala suerte. Pero bueno, ¿cuál es tu tienda favorita? Bueno, pues te voy a ser claro, Fernando. Evidentemente, como tengo patrocinadores por el tema del canal, sabéis que me gusta la honestidad, pero también si son patrocinadores es porque yo les compro porque me fío de ellos. Entonces ha sido una relación recíproca, por así decirlo. Mis tiendas favoritas son Peces Alcorcón y Acuario Plantado. La verdad es que nunca he tenido problemas con ellos, son muy bien. Además tengo un trato personal directo. Acuario Plantado fue la tienda que empecé a comprar en el año 2016, he tenido muchísimo trato con ellos y digo esto porque fue antes del tema del canal, o sea que el canal fue otra cosa aparte. Yo como aficionado siempre me han tratado muy bien. A través del canal y de estar en el local con Paco surgió la colaboración con Peces Alcorcón, fuimos a verla hace poco, tienes instalaciones que son para ir directamente a verlas, como tienen los peces, como tienen todo. Y luego, pues para mí son las tiendas favoritas, pero luego aparte, si tengo que comprar algo a nivel particular, como siempre digo, como persona o aficionado libre que soy, no me caso con nadie y sencillamente voy a mi marcha. Y lo sabe todo el mundo también que me conoce en persona. 60 y pico cerezas, están escondidas a topes, sí, están escondidos por ahí siempre por detrás, hay como 2 grupos, 2 clanes, pero te digo que están ahí, aunque tú no los veas, están. Suelen salir más a última hora de la noche, etcétera, etcétera, pero sí que tengo muchísimos barbos cerezas. De hecho, tú cuentas, dices 5, yo veo por ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pues ya estoy viendo 20 y aquí mirando al ordenador, que ya os digo que en directo se verá alguno más. Pues nada, llevamos algo que pensaba que no íbamos a conseguir, que es la hora de directo. Hora y 10 casi. ¿Cuál suele ser el motivo por el que pueda haber 2 clanes de barbos cerezas? Pues yo no sé si es territorialidad, porque se sienten más a gusto los extremos. Algo que sí que noté, y bueno, me levanto un poquito, que cuando montamos la parte esta del tronquito de delante, sí que se vinieron mucho más hacia adelante, pero se suelen esconder en la parte de allí detrás, en la parte del medio y en la parte de aquí. En realidad es como si hubiera como 3 subpoblaciones. Motivo, pues no sabría decirte. Pero bueno, el caso es que mejor que tengan espacio para dividirse en 3 que no acuarios que no tienen ni siquiera espacio para hacer un clan, si es que hacen clanes estos peces. A mí me pasa con algunos cardúmenes. A mí, por ejemplo, en los neones verdes del 300 litros lo noto que hacen como 2 subpoblaciones también algunas veces. No sé si es que porque se pierden en el nado y cuando llegan a un número mínimo ya se sienten como seguros esos 8 o 10 que siempre nos han vendido y por eso como que se quedan ahí en tranquilidad,
Cuando tienes 8 o 10 van siempre juntos, cuando tienes más peces, a lo mejor, como digo, parte de hacer esos clanes es porque ya tienen la seguridad mínima de alcanzar un número de 10, 15, 20 y por eso se subdividen, porque se sienten a gusto. Es también una posible explicación en este caso. Y nada, si queréis última rondita de preguntas, que al final lo de siempre, nos ponemos a agradecer a todos los que os habéis pasado, pero no nos bebemos ni la cervecita. Pues nada, sin no decir nada más, muchísimas gracias a todos por haberos pasado esta tarde de verano. Hemos llegado in extremis a nuestro directo de julio. Ya os digo, en agosto intentaremos hacer otro, repitiendo formato, porque evidentemente es el más cómodo para mí, yo creo, para estar aquí a gusto, fresquito. No la beberás tú, a la que haya subido el pH. Hasta la próxima, evidentemente. Y nada, nos vamos viendo. El domingo intentaré subir vídeo estado de evolución para contaros parte de todo lo que hay. Os agradezco nuevamente y lo dicho, si tenéis vacaciones, disfrutarlas. Si os acabáis de incorporar a trabajar, pues vamos con alegría. Y nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima. Hasta luego, amigos. Bye, bye.